Estamos con Rafael Cubillos, que está con su proyecto de cacao, cacaos especiales en Cacaotera La Querencia, aquí en Arbeláez, Cundinamarca. Rafa, cuéntanos de forma general de qué trata el proyecto. Hola, ¿cómo están? Como de nuevo, mi nombre es Rafael. Formo parte de un proyecto en una alianza con un patrocinio entre Trufelinos Origen, un sponsor anónimo y la cacaotera Cámbulos y Gualandayas de Arbeláez, Cundinamarca. Es un proyecto para aumentar hectáreas en Arbeláez y producir cacao fino de sabor y aroma para pues toda la chocolatería importante que se lleva hacia lo que se queda en Colombia y adicionalmente otro cantidad importante de chocolatina que se va para de exportación. En este momento nos encontramos en el lote, son 1000 plantas de cacao, llevan aproximadamente mes y medio de plantadas. Eh, También estamos recibiendo asesoría de la Federación Nacional de Cacaoteros, gracias a través de la gestión que ha venido haciendo don Roberto Vargas del Valle con su cacaotera. Y pues se lleva en este proceso desde más o menos mayo del 2021 aprendiendo. Esto ha sido nuevo para nosotros, aunque somos agricultores por naturaleza, pero este proyecto ha sido de aprendizaje para todos y pues afortunadamente se lleva muy bien y gracias a todas las personas que han venido apoyando este proyecto. Rafa, mencionas varios actores, mencionas Trufelinos, que entiendo es una empresa, y está el señor Roberto, que también tiene su empresa de cacao y tiene un cultivo y además es un ejercicio muy interesante, pero ¿cómo se ponen esos micos para la foto, entre comillas? Porque no es tan fácil encontrar como esas intenciones de trabajar juntos y de organizarse para producir en estas escalas. Pues yo diría que las causalidades de la vida, porque pues a don Roberto familiarmente con mi papá se conocen hace más de 20 años. Don Roberto pues inició su proceso de producción agrícola en el tema de cacao hace más o menos 15 años y en el 2021 don Roberto se reencuentra con sus viejos amigos de universidad, que en ese caso son los fundadores y dueños de Trufelinos. Y todo confluye ahí para en ese momento decir, bueno, queremos hacer esto. Y don Roberto pues nos conocía y pues todo fue así, fue como muy causal. Sin embargo, yo te diría que esa historia la he escuchado 50 veces con 50 fracasos, porque pues o muchas veces no se pasa la acción, o muchas veces alguno de los que está involucrado no queda mal, o no hay la suficiente confianza entre la gente que hace que funcione aquí. Pues, pues la realidad Y esto, escúchame, te anoto, porque finalmente el que está trabajando eres vos. pues sí, pero entonces el tema es la confianza que hay tanto de don Roberto Vargas hacia Trufelinos como de la confianza que tiene don Roberto hacia nosotros, el conocimiento que nos ven como, bueno, mi hermana no está acá porque también mi hermana hace parte del proyecto, ella también ella estudia agronomía, está terminando ya sus últimos semestres. Y por ejemplo, también fue algo de muy causal que le gusta ese cultivo. Estuvo haciendo unos trabajos en su octavo semestre sobre cacao y bueno, ha sido una cosa muy causal. Pero el punto es que parte de eso es la confianza que le depositaron desde el primer momento como uno, o sea, como la persona como agricultor que es, porque uno ve mucha gente que dice que se queja, ay, pero que no sé qué, que no hay oportunidades, pero al momento en que se le presentan y no las aprovechan como debe ser, que le ven esas falencias como por decir algo de flojera o algo así, no sé qué pasa, pero bueno, en nuestro O caso, desconfianza a veces, no, porque es sí, que también
pues embarcarse en un proyecto de este y quedar a la mitad también nos le pasa a muchos, ¿no? Sí, claro, pero había la confianza, que eso es lo importante, la confianza, y a nosotros nos dieron esa berraquera para ejecutar, porque finalmente el factor económico ya estaba listo, pero entonces estaban buscando esas personas. Y gracias, en ese momento nos encontraron, nos dijeron, y nosotros hagámosle. Y ese encontrar que nos encontraron, nos dieron esa berraquera. Listo. Bueno, Rafa, pero usted me habla de cacao, aunque aquí hay una plantica, pero lo que yo veo es matas de plátano. Y esto entonces, ¿cómo es el tema? Sí, es que para sembrar una planta de cacao se necesita recrearle a la planta unas condiciones. Y una de las condiciones principales es la sombra. Porque recordemos que la planta de cacao viene hacia el lado entre la Amazonía colombiana, brasileña, ecuatoriana, toda esa parte. Peruana, Bueno, todo México eso. también, Sí, ¿ves? no, aunque el cacao se lo llevaron hacia México. Sí, sí, esa historia es... Esa es una historia No vamos a grande. hablar, no vamos a pelear con los mexicanos aquí. Bueno, entonces, como esto es de selva y en la selva pues hay sombra, hay frescura, entonces se necesita recrearle esa sombra. Entonces uno arranca sembrando banano o plátano y adicionalmente va sembrando forestales. Mira, aquí Forestales, digamos, tenemos, está aproximadamente como de ya casi de 2 metros de 2,5 altura. metros más o menos. Entonces, las plantas de banano es la sombra transitoria que uno llama, que es la sombra que más o menos va a durar entre 3 años a 4 años, dependiendo del crecimiento del cacao. Y la sombra permanente son los forestales. Esos forestales pues uno busca que sean de una copa amplia, sean frondosos, que no resequen, que sean nativos de la zona principalmente. ¿Y con qué fin? Con que el fin que le van a dar la sombra que el cacao necesita. No una sombra 100%, pero sí más o menos una sombra de un 30-40%. Porque pues el cacao también necesita algo de sol, Y, obviamente para los- generar rendimientos importantes en la producción. y prevenir enfermedades también, porque Sí, en claro, ambientes ya demasiado húmedos o sombríos hay más riesgos de hongos y cosas de eso. claro, por tema de humedad, no corre los flujos de aire. Entonces es por eso que ustedes ven el banano. Y estas plantas de cacao, la expectativa es que pueden llegar a durar produciendo. Alrededor de unos 20-25 años en su producción. Eso es una pensión. Yo siembro hoy para tener una pensión dentro de 20 años. Pues o, aunque o no menos, empiezo a producir cacao más o menos a ¿qué tiempo? a los 2 años y medio, 2 años y dependiendo, medio. 2 años y medio. Aunque dicen que el cacao llega a su pico de producción sobre los 6-7 años, 10, y ya empieza como de cierta manera a disminuir. Entonces uno tiene que pues hacer como ese tema de reemplazos o también hacer una injertación ya, o sea, para renovar copa. Entonces tengo una ventana de producción de 17, Sí, 20 claro. años. Y bueno, esto del plátano además es interesante porque un tema de los que trabajamos nosotros en Regreso al Campo es los temas de cómo financiar este tipo de proyectos y lo que vemos también aquí es que con el plátano pues hay una expectativa de un flujo de caja también más rapidito, es decir, empezar a recibir dinero y empezar a tener un mecanismo de financiación que el mismo cultivo lo genere, ¿cierto? Sí, Entonces, porque mientras los 3 años que empieza a producir y tú como dices tú al principio no es mucho, pues aguantar 3 años sin recibir ingresos es duro, pero sí, con el claro. plátano se compensa bastante. Claro que sí, pues es una ventaja porque uno al comienzo, uno en el mismo lote está colocando dos tipos de planta, entonces banano, plátano y el cacao. En ese orden de ideas uno pues como ya va sembrando el banano o plátano y sabe más o menos que al año empieza a haber fructificación, producción del banano o del plátano, entonces cada año va a recibir su racimo, pero entonces lo que pasa es que eso genera un flujo más o menos constante, por decirlo así, en esa producción que le permite tener el flujo de caja que le permite uno equiparar y llegar a un punto de equilibrio rápidamente
recuperar algo de inversión, mientras que va a salir su producción principal, que va a ser el cacao. Sí, ese es un tema clave y es que es, a veces, digamos, obviamente como tú dices, las condiciones del cultivo son claves, pero también el tema de la financiación, porque hemos visto, por ejemplo, tradicionalmente que en cacao lo que tú dices, el sombrío, pero el sombrío del maderable, ese tarda todavía más y alcanzar los picos de producción. Pues está muy interesante, Rafa, felicitaciones de verdad y bueno, en el trabajo de regreso al campo seguiremos aquí pendientes de lo que haga Cacaotera La Querencia. Muchísimas gracias por dejarnos conocer de tu proyecto. Bueno, claro que sí. Bueno, ¿Cómo los chao. contactamos? Si queremos saber de ustedes, quieren compartirnos sus... Pues ustedes pueden buscar en www.trufelinos.com. Allí encuentran, hay un lugar donde una sección que es eh, perdón, un nuevo cultivo, y allá pueden encontrar una bitácora completa de todo el proceso que se ha hecho desde la primera actividad que se hizo en el lote, que fue empezar a organizar, sacar estacas, y a lo que llevamos ahorita, que es la plantación de cacao, embolsado del banano, deshojar, bueno, y allá ustedes pueden encontrar toda la información, pues para que conozcan también de lo que, así como nosotros hemos venido aprendiendo, ustedes puedan aprender. Muchísimas gracias, muy interesante y bueno, chévere y de nuevo felicitaciones. Gracias, Rafa. Bueno,